Muy bien, hoy día estamos con Francisco Barrón para analizar un poco la situación de lo que se viene. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves cómo las cosas ya se están estabilizando, a pesar de que todavía los más radicales, porque hemos visto que hoy quienes están de la mano con estos reclamos y con esta negativa de aceptar los resultados de parte de Juntos por el Perú, son el ala del FENATEP, ¿no? La gente más vinculada a la izquierda radical, digamos, ¿no? Pero todo el resto ya parece haber aceptado que Keiko Fujimori será presidente. ¿Tú crees que este ruido de Sánchez tenga tracción, que la gente realmente vaya a reaccionar, por ejemplo, a esta marcha que van a hacer el 3 cuando proclamen a Keiko? Sí, bueno, en realidad, como has visto y los que nos ven, los que ven tu programa han visto, el tema de elecciones en el tema crítico ha ido poco a poco bajando, ¿no? Tú lo mencionas, ya las alas que tenía un poco Sánchez, sus aliados, van poco a poco cayéndose, poco a poco zafando un poco. Porque creo que el tema electoral es básico, ¿no? Hay una elección, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, no importa si son 50.000 votos, 10.000 votos, 1 millón de votos, y la elección como tal tiene que respetarse, ¿no? Creo que en el momento en el que pasas de la situación electoral a una fase de conocer los resultados, ya el tema se empieza a desmoronar, ¿no? Porque estuvo tan cáustica la relación, tan polarizado el ambiente en Colombia, pero inmediatamente el candidato de izquierda reconoció el triunfo. Exacto, ¿no? Y ni siquiera esperó mucho, ¿no? Al siguiente día, en horas de la mañana, ya estaba reconociendo. Entiendo que el sistema electoral de allá también es distinto y probablemente con las cifras que manejaban ya tenían claro que el ganador no se iba a mover con las encuestas de parecía que boca con de la urna, actitud ¿no? de Petro podrían haber también tenido la actitud que sí, pero mira, aquí Sánchez, pero si quieres hacer una comparación, yo te diría que lo más lógico y claro, quizás lo que hubiera hecho yo también, o de repente tú, no importa en la línea electoral en la que estés, es el reconocimiento de resultados te va a traer cierto beneficio. Probablemente estés pensando en una siguiente elección, claro, y quedes mejor ante tus electores, ¿no? Que hacer todo este tipo de temas donde en algún momento pueden ser buenos, mucha gente te puede ver como el líder de una oposición o el líder de una elección fallida, pero los días pasan y te vas dando cuenta que fallido no tuvo nada. En todo caso, podemos hablar de la primera vuelta, que ya no es el caso. Pero es que la situación fue al revés que en el 2021, ¿no? Los grandes problemas en el 2021 llegaron en la segunda vuelta. Y no había acceso, y también hubo el problema de que tenían que pagar por cada acto, igualito. Es correcto. Pero fue en la segunda vuelta. Ahora ha pasado en la primera vuelta, el gran perjudicado siendo Rafael López Aliaga, y en segunda vuelta, justo como acabas de ver detrás de cámaras de los Dyer, que han sido de verdad extraordinarios en cuidar los votos con los personeros, que ese es el trabajo también que muchos partidos que no tienen historia y que no tienen experiencia en procesos electorales no entienden, ¿no? No solo es que ya gané en el acta, sino que tengo que proteger mi voto. Bueno, él ha dado la clave del tema, ¿no? Y esto es la herramienta de la inteligencia artificial o el Big Data, como se le llama en los temas electorales. Ha sido el boom en esta elección, ¿no? Y el señor Dyer lo ha dicho, ¿no? Tomaron los datos del 2021, los datos de la primera vuelta electoral, y con ello le han dado la vuelta al tema de la segunda vuelta, ¿no? Es curioso, como tú mencionas, que hace 5 años el problema fue al revés, ¿no? Los problemas ocurrieron durante la segunda vuelta y no en la primera. Cosa que ahora en esta elección fue al revés. Los problemas fueron en la primera vuelta, pero bueno, gracias a ello también. Sí, incluso de mayor envergadura y más escandalosos. Se tuvo que hacer cosas que nunca se habían hecho antes, como votar al día siguiente sin la espontaneidad. Bueno, eso es un tremendo error. Renunció el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, fue acusado por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones por 4 delitos electorales, uno de ellos graves. O sea,
Eso sí fue realmente no, Sí, eran una situación muy irregular. Eran unas elecciones que a todas luces, mientras las horas avanzaban durante el proceso electoral, se notaba que las cosas turbias o negras, como quieras llamarla, no dijeron nada lo de Juntos por el Perú, pues. No, pues había un beneficio propio, ¿no? Ya, que probablemente ellos ya lo sabían. Ya no vale quejarte si la segunda vuelta ha sido mucho menos polémica que la primera. Yo te diría que no, ni siquiera mucho menos polémica. Creo que no ha habido polémica. No creo que ha habido netamente un tema de votación claro, donde el claro ganador ha sido el fujimorismo y no la opción de Juntos por el Perú. Así es. Y te gusta a ti, me gusta a mí, hay que respetarlo, ¿no? Creo, empezabas al principio de la entrevista señalando cómo creo que va a ir evolucionando el tema de las marchas o el apoyo que tiene Sánchez, y para mí es claro que va en bajada, ¿no? Sí, ¿no? Y quizás ya el 3 de julio sea una última oportunidad que él va a tener para intentar hacer algo, y luego de ello creo que ya con la entrega de credenciales y con los equipos de gobierno, viendo el gobierno saliente con el gobierno que entra, el nombramiento de ministros, el tema simplemente se unirá, y a los 5 años, ¿no? Y avanzar los 5 años, que es lo que necesitamos finalmente en el Perú. Quiero preguntarte sobre los equipos precisamente de transferencia. Tenemos un problema de tiempo. Sí, claramente. Esto es algo muy complejo. Sí. Necesariamente el que lidera el equipo va a ser el ministro. No es no siempre el caso. Son técnicos que se eligen para cada área. Exacto. Pero espérate, déjame hacer una breve pausa. Claro. Y regresamos con toda esta explicación que es todo un tema. No crean que estamos 1 de julio. Y tenemos que transferir todo un gobierno. O sea, y no pueden hacerlo hasta que no le den la credencial el 3 de julio. No pueden hacerlo, ¿no? Y ya nos lo va a explicar nuestro invitado tras este breve corte comercial. Muy bien, seguimos conversando con Francisco Barrón sobre todo lo que se viene. Esto ha pasado el día de hoy. El Partido Aprista Peruano le ha pegado una visita a Keiko Fujimori. Esto es bien importante, ¿no? Porque ahí están las figuras, los pesos pesados. Las figuras claves del aprismo, ¿no? Y entre ellos un gran peso pesado que es José Antonio Chang. José Antonio Chang. ¿No? Claro. No lo había visto. Que incluso, ahí está. Él es el hombre, ¿ah? Ojalá, ¿no? Él es el hombre. Que incluso podría hasta ser una propuesta para el premierato, ¿no? Bueno, miren, en buena hora esas imágenes, porque Keiko ha hablado de un gabinete de ancha base con gente técnica. Y bueno, en política, como tú sabes, mucha gente duda, no saben a quién creerle, pero estos son los gestos que importan, ¿no? Esa cercanía con el APRA. Mira, al día de hoy, como está el Perú y todos los conflictos internos que hay, te digo, los partidos... Pero poner un premier tipo del Castillo o el mismo Chang sería conveniente. Mira, sí. O el APRA siempre es muy APRA. Mi opinión es que el premier va a ser fujimorista. Tiene que ser Galarreta, ¿no? Sí, bueno, ya diste el nombre, no lo quería soltar. Es el nombre que también tengo. Y la verdad también, como hombre analista político, te diría, creo que tendría que ser un hombre del fujimorismo y en quien Keiko confía al 100% o al 99%. Y además ha sido presidente del Congreso, así es, tiene entonces, todo el nexo con... Poner otra persona o alguien de otro partido, hoy día no lo veo. Eso no quiere decir que en otros ministerios no hayan personas técnicas que puedan ayudar al Perú a seguir el crecimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar con los equipos de transferencia, como te preguntaba antes del corte? Sí, justo eso te quería contar. Eso no es fácil. Bueno, en teoría son 19 equipos de transferencia que tienen... Oye, dame la llave del carro y ya, chao. No, para nada. Por lo menos han debido Toma el Ministerio de Energía y Minas.
Sí, bueno. Y no pueden hasta que no le den las credenciales. O sea, el 3 de julio van a tener cerca de 20 días para hacer una transferencia casi express, ¿no? ¿Eso es real? ¿Se puede hacer? La realidad es que no, pero como tú sabes, en el Perú tenemos hartas cosas como estas. Se sabe que los equipos de transferencia finalmente cogen alguna información durante los días que pueden, que en este caso serán unos 20, 22 días, y la transferencia se va dando como no de manera per se, se va a ir dando durante el gobierno del propio ministro, ¿no? Pero claro, es ahí donde te das cuenta que puede faltar A, B, C, y ya no tiene forma de voltear hacia atrás, ¿no? Sino más bien tienes que corregir a partir de ahí. Todo está mal. Lo que no debería afecta darse, el ¿no? calendario electoral. Sí, pues. sin duda, ¿no? Por lo menos deberías haber tenido 2 meses de transferencia. Me preguntabas antes de ir a corte si el ministro debería ser el que esté en la transferencia. Sería lo ideal. O sea, solemos ver siempre, porque claro, somos recontra chismosos los periodistas, entonces vemos el cuadro del equipo de transferencia y el que lo lidera, nosotros obviamente decimos, él va a ser el ministro. Sería lo ideal. Pero no suele ser. Sería lo ideal, pero no necesariamente es el caso. Muchas veces no lo es, en otras veces el propio ministro nombra su mano derecha. Ya, que vaya a hacer para que los periodistas no sepan quién va a ser, para que él vaya a hacer el tema de la transferencia y con toda la data que tiene, la conversa con su ministro, ¿no? No es usual que los 19 ministros o próximos ministros vayan a hacer las cabezas de las transferencias. De repente tienes a 1 o 2, de repente el mismo Premier Galarreta sea el que encabece la transferencia, eso sí, por ejemplo, ¿no? Y aparte de ser él el Premier, ¿no? Pero no creo que las otras con una seguridad bien. No, son las cosas que como tú escuchamos, el rum político, estamos metidos de esto. Yo también creo que tiene que ser. Y como te digo, va de la mano con la opinión que tengo, ¿no? Que es que el premier de un gobierno que recién entra, en este caso el fujimorismo, tiene que ser uno del propio partido y que sepa apagar incendios, extender puentes, extender la mano y trabajar con los otros ministros de Estado, ¿no? El caso de Rafael López Aliaga. No, otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el análisis ahí? Ya le dijeron que no puede postular porque es senador. O sea, él quería ir como teniente alcalde, que bueno, después, claro, el efecto porque ha sido que hemos descubierto que en 20 otras municipalidades distritales están haciendo lo mismo. Nadie se había dado cuenta porque, claro, es irrelevante hasta que lo hace Porky. Exacto. Y no, claro, no es ilegal, ahora la pregunta es ético hacerlo, bueno, no mucho, ¿no? Pero el problema de Rafael López Aliaga es que él es ya senador electo y él ha dicho que no va claro, mira, en realidad es una práctica, como lo decías, común, ¿no? No ha pasado recién en estas elecciones municipales, viene pasando en el 2022, en el 18, en el 14, pero probablemente por el nombre de la persona nunca ha sido tan llamativo como ahora, ¿no? Claro, ahora Pero eso debe corregirse, ¿no? Sí, claro que ha tenido que corregirse. A Rafael López Aliaga le ha declarado la improcedencia de su lista. Él tiene un plazo para apelar, seguramente esto va a llegar hasta el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero qué le van a decir? Eres senador electo, no puedes postular. En mi opinión, y que creo que es la que el jurado debería tomar, pero bueno, cada persona es independiente, no debería poder postular a la alcaldía de Lima siendo el regidor. La Constitución dice que el cargo de senador o diputado o congresista es irrenunciable. Exacto, es irrenunciable y él, aunque él maneja este tipo de argumentos donde he enviado cartas al jurado, al Congreso, a la prensa, mi renuncia, las cosas no funcionan así, ¿no? Él es un senador electo, haya recibido además, no la credencial, ¿no? 60.000 votos, ¿no? Sí, es bueno, un poco como de ahí que el órgano o la entidad a cargo de hacer de precisamente cautelar la justicia electoral dice, oye, estos 260.000 votos, son un montón de votos. ¿A dónde quedan sus electores, ¿no? Votaron por ti para que vayas al senador, ¿no? O sea, y mira que yo por creo un capricho no vamos a dejar a esta gente sin tu representación. Creo que el problema parte un poco más atrás, es un juego, digamos, sí, ¿no? claro, o sea, yo fui bien crítico cuando el Congreso aprobó la norma donde los que postulaban a la presidencia podían ser senadores. Creo que ahí viene el primer problema. Creo que eso nunca debió existir. Pero bueno, las normas están ahí, hay que jugar con ellas y sí se pudo. Entonces, Rafael tuvo la decisión, como en el caso de Keiko, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de ella, de no postular al Senado y solo ir a la presidencial.
Pero no, él postuló a las dos cosas. Un poco premio consuelo, no sé si... Bueno, eso fue lo que le dijo Keiko en su momento. Sí, bueno, es que en realidad, y no lo digo por la persona, sino en general, quien postula dos elecciones en una misma elección, estás esperando que algo falle, entonces te quedas con lo otro que no obtienes. Pero la idea era que desde el Senado, el candidato a la presidencia, No, claro. que vaya a tener ¿no? muchos representantes en personalmente el Senado, que me ya hubiera- son la Cámara Alta, lidere él Personalmente mismo, me hubiera gustado ver a Rafael en el Senado. A Además, muchos. Tú lo has dicho, es un líder y tiene una bancada amplia en el Pero a ver en quién el le saca de Congreso, la ¿no? cabeza la idea que tienes ahora. No, nadie. El problema va a ser que la idea no se la van a sacar, pero va a quedar fuera de la contienda municipal si se aplica en estricto el tema legal. ¿Y qué puede pasar en el Senado si él no se presenta? Mira, Y ahí hay- está, no sé quién, el oficial mayor tendrá su credencial. En realidad hay dos variantes, ¿no? Sobre la cual creo que van a acabar aplicando. Una es la vacancia, donde se somete Después de un cuánto tiempo. al Senado, al senador, a una vacancia media express, se decide que no va y llaman a su suplente, ¿no? O sea, Absalón sí va a entrar. Pero claro, esto podría ocurrir en ¿qué? Mediados de agosto, fines de agosto, ya está cerrado todo el tema municipal y no hay nada que hacer, ¿no? O sea, se va a quedar sin soga ni cabra. Sí, yo creo que sí. Creo que ha sido una mala jugada. Probablemente la gente que lo rodea o el mismo partido lo puede haber impulsado, ¿no? Contigo ganamos la municipal. Pero el mensaje que te traía es un poco, ¿no? Y tú lo hablabas en una secuencia anterior, como la del ministro que se fue sin permiso. Es igual, ¿no? O sea, hay normas que cumplir, Claro. requisitos que recabar, y si no los cumples tienes que estar fuera, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso es un poco... Muy bien, Francisco. Muchas gracias Gracias. por estar acá. Un Saludos placer. a tu hermano, el Pato. Nos está viendo. Un gusto haberte tenido aquí. Y bueno, vamos a seguir analizando estas maravillas que nos regalan Sí, nuestro bueno, ahí querido Perú. tenemos, solo como data, te dejo a ti, a tu público, hay 19 alcaldes distritales que van como teniente alcalde de 43 Imagínate, pues. distritos, a donde figuran la esposa, el hijo, el sobrino y hasta el papá, ¿no? Cosa que creo que este Congreso que viene ahora Tiene que arreglar zanjar ese el tema, y ¿no? muchos otros Y junto problemas. con la reelección, ¿no? Que creo que es válida, Sí, claro. pero antes de un proceso Una, pues. electoral, Claro. pero antes de un proceso electoral, creo que eso es lo importante.